Buenas con todos, mi nombre es Willy Araujo, soy estudiante de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres, soy miembro de la Sociedad Científica de la misma universidad y actual director del Comité Permanente de Educación Médica de la FELSOCEM. El tema que voy a presentar el día de hoy es la historia clínica pediátrica y lo que he hecho es dividirlo en dos partes. El primer contenido de la exposición va a ser atención de niños de 2 meses a 5 años de edad. Y el segundo punto a tocar va a ser el modelo de historia clínica pediátrica. Vamos a empezar con atención de niños de 2 meses a 5 años de edad. Para ello, lo que hemos hecho es dividir en 5 puntos. Evaluar y clasificar, identificar el tratamiento, tratar, aconsejar a la madre y controlar. La exposición se va a basar en evaluar y clasificar, debido a que lo que nos interesa ahora es hacer la anamnesis, el contacto con el paciente, para de esa forma tener los signos y síntomas necesarios, y finalmente clasificar al paciente en cuanto a riesgos. Por ende, la exposición se va a basar solamente en evaluar y clasificar. Los otros puntos, lo que se va a hacer es tratar de forma general, no se va a profundizar en ello, solamente se va a profundizar en el primer punto, que es evaluar y clasificar. Entonces, evaluar y clasificar. Nos viene un paciente pediátrico entre los 2 meses y los 5 años de edad. ¿Nosotros qué vamos a hacer primero? En evaluar y clasificar, lo que vamos a hacer es dividirnos esquemáticamente en esos 5 puntos. Lo primero que se va a hacer es preguntar a la madre acerca de los problemas que tenga el niño. Luego de hacer esas preguntas, lo que se va a hacer con el niño es evaluar signos de peligro en general. Luego de evaluar los signos de peligro en general, lo que se va a hacer es evaluar por síntomas principales. Como todos sabemos, hay síntomas que prevalecen en un infante, y lo que se va a hacer es tratar a este infante de acuerdo a esos síntomas principales en su rango de edad. Luego de hacer estos síntomas, se va a evaluar las inmunizaciones del infante y finalmente se van a evaluar otros problemas que no se están tocando en los puntos que se encuentran líneas arriba. ¿Cuáles son esos síntomas principales? Ahí se tienen: tos y dificultad respiratoria, diarrea, fiebre, problema del oído, problema de garganta, desnutrición y anemia. Todos los puntos que ven en la diapositiva son los que se van a tocar para poder tratar al infante. Empezamos entonces con el primer punto: evaluar y clasificar. ¿Qué es lo que se va a hacer primero? Me llega un paciente. Ok, lo que voy a hacer ahora es preguntarle a la madre acerca de los problemas del niño. Pero ¿cómo le pregunto? ¿Cómo yo voy a desempeñar esa relación médico-paciente con la madre para que ella tenga la confianza en brindarme esta información? Primero lo que tengo que hacer es saludar, decirle muy buenos días, buenas tardes, buenas noches señora, siéntese por favor, demostrarle al paciente, a la madre de familia, que uno está interesado en el caso. Posterior a ello se pregunta: mucho gusto señora, ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Y la edad del mismo. Luego de hacer la pregunta de nombre y edad, lo que se hace es preguntar a la madre: señora, ¿ya se le ha tomado el peso a su hijo? ¿Ya se le tomó la temperatura? En caso se hayan tomado, lo que se hace es apuntar esos datos. En caso no se hayan tomado esos datos, no se preocupen, en ese momento no hay que enviarlo a tallar y pesar, a tomar la temperatura y pesar, perdón. Lo que se tiene que hacer es evaluar al niño en todo lo que corresponde, en todo lo que vamos a seguir explicando, y al final de esa evaluación se va a obtener el peso y la temperatura del paciente. O también esos datos se pueden obtener en el transcurso de la evaluación del paciente. Entonces, primero, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches señora. Siéntese por favor. Se le invita a sentarse. Luego de ello se le pregunte a la madre: señora, ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? ¿Qué edad tiene su hijo? Ok, ¿ya se le pesó? Ok, ya se le pesó. ¿Ya se le tomó la temperatura? Ok, ya se le tomó la temperatura. Señora, ¿es la primera vez que usted viene? ¿O ya es una segunda, tercera vez? Si es una primera vez, vendría a ser una atención de por primera vez. Si es una segunda, tercera vez, vendría a ser una atención de control. Y cuando es una atención de control, lo que se va a hacer es ver si el tratamiento que se le dio fue favorable o ver si es que el niño empeoró. En caso fue favorable, en buena hora. En caso empeoró o no le hizo efecto el tratamiento, entonces lo que se va a hacer es transferir al niño a un centro hospitalario. Entonces, si es la primera vez, ok, señora, ¿por qué viene su hijo? ¿Qué es lo que tiene su hijo?
Entonces, esos son los puntos que se van a hacer para tratar o preguntar a la madre acerca de los problemas del niño. Y ahí ustedes pueden ver un esquema de hoja de datos en donde se están tomando cada uno de los puntos, como el nombre, edad, peso, temperatura. Estos son los datos que se están tomando del niño. Algo importante, tienen a la mano derecha de ustedes, una imagen de una madre de familia con su hijo, una madre de familia con su hijo siendo atendidos por un personal de salud. El personal de salud, como se dan cuenta, se encuentra frente a frente a la madre. La disposición de uno y otro es con la mirada fija, frente a frente cada uno, y el personal de salud no tiene ningún material en la mano, no tiene ningún apunte, para que de esa forma el paciente sienta que está siendo, o que su caso es interesado por el personal de salud. ¿Cuál es el siguiente punto? Ok, ya le pregunté a la madre acerca de los problemas del niño. Lo que voy a hacer ahora es evaluar los signos de peligro en general. Esto se le hace a todos los niños, venga por el problema que venga. ¿Cuáles son esos signos de peligro? Luego de hacer la presentación se le dice a la señora: señora, ¿su hijo lacta o no lacta? Si no lacta, entonces es un signo de peligro. Quiere decir de que hay algo en el niño que no le permite lactar con normalidad. Señora, ¿su hijo vomita? Señora, ¿su hijo ha tenido convulsiones? Señora, ¿su hijo ha estado medio somnoliento, como que se quiere dormir, en el lenguaje médico, letárgico? Entonces, esos 4 signos de peligro se les tiene que hacer a todos los padres de familia. En caso se encuentre al menos uno de estos signos de peligro, lo que se va a hacer es inmediatamente transferir al niño a un centro de salud hospitalario especializado. Ahí se encuentra la ficha de datos, como se dan cuenta aquí. Verificar si hay signos de peligro en general, y acá se encuentran los signos de peligro que acabo de explicar. Terminé de evaluar los signos de peligro. Ahora lo que voy a hacer es evaluar los síntomas principales. ¿Cuáles son esos síntomas principales? Entre ellos, el primero de ellos es tos y dificultad respiratoria. En los signos principales que acabo de mencionar ocurre lo siguiente. Se le pregunta a la madre: señora, ¿su hijo ha tenido tos y dificultad respiratoria? Si la madre dice que no, entonces se pasa al otro signo principal. Si en caso la madre dice que sí, mi hijo ha tenido tos y dificultad respiratoria, entonces lo que se va a evaluar es tos y dificultad respiratoria. ¿Y qué se evalúa en tos y dificultad respiratoria? Le pregunto: señora, ¿cuánto tiempo su hijo se encuentra con tos y dificultad respiratoria? Recordemos, si el tiempo es mayor a 14 días, una persona asintomática respiratoria con tos y flema mayor a 14 días, entonces yo puedo empezar a deducir por la zona en que vivimos, en que la persona puede tener tuberculosis. Luego de saber el tiempo de la tos y dificultad respiratoria, lo que se hace es evaluar la frecuencia respiratoria. Hay que tener en cuenta que la frecuencia respiratoria en el infante varía. Como se muestra en el cuadro, si el infante tiene de 2 a 11 meses, la frecuencia respiratoria es considerada rápida o taquipnea cuando tiene mayor de 50. Si el infante se encuentra entre 12 meses y 4 años, a una frecuencia respiratoria mayor de 40, lo que se hace es considerarlo como taquipneico. Luego de evaluar la frecuencia respiratoria, lo que hago es evaluar si tiene tiraje subcostal. Tiraje subcostal vendría a ser el hundimiento de la parte inferior del tórax, el hundimiento del sector inferior a la última costilla, cuando el niño se encuentra en inspiración. Este tiraje subcostal puede indicar de que el niño se encuentra con una neumonía muy grave. El estridor laringio. El estridor laringio vendría a ser un sonido agudo, medio raspante, que se produce en el niño cuando se encuentra en inspiración. Y la sibilancia, que se pueden evaluar si el niño tiene sibilantes mediante la auscultación. De todos estos signos, el signo más fidedigno con más alta sensibilidad y especificidad para evaluar si el niño pueda o no pueda tener neumonía es la frecuencia respiratoria. Entonces, mi primer paso, ¿cuál fue?
evaluar la clínica de tos y dificultad respiratoria. Luego de evaluar la clínica, lo que yo voy a hacer es clasificarlo. Con los signos y síntomas que he obtenido en la clínica, lo que voy a hacer es clasificarlo. Y yo voy a tener la siguiente clasificación. Clasificación en rojo, amarillo, verde. ¿Qué me dice la clasificación de rojo? La clasificación de rojo me lo califica al infante como enfermedad muy grave o neumonía grave si es que tiene cualquiera de estos tres signos. Cualquier signo de peligro en general. ¿Cuáles serán esos signos de peligro en general? Los vómitos, las convulsiones, el estado letárgico, el que no quiera lactar, el que no quiera comer, el estridor del niño en calma, el niño se encuentra en calma sin necesidad de estar agitado y le suena. Tiraje subcostal, el hundimiento de la parte inferior del tórax, de la última costilla, cuando el niño se encuentra en inspiración. Si tiene cualquiera de estos signos, así sea uno, lo que se hace es calificarlo al niño como estado de enfermedad grave o neumonía grave. Si no tiene ninguno de estos signos y solo tiene taquipnia, se le califica al niño como neumonía. Y si no tiene ninguno de los signos que se acaba de mencionar, entonces se le califica al niño como un simple resfrío, o como también la calificación de no neumonía. Y ahí tienen cómo vamos avanzando en este esquema de IEPI. Aquí se encuentra, tiene el niño, la niña tos y dificultad respiratoria. ¿Hace cuánto tiempo? La clínica y la calificación. Terminé con tos y dificultad respiratoria. Pasemos a diarrea. Lo que yo voy a hacer primero es evaluación clínica y luego voy a hacer clasificación. ¿En qué consiste la evaluación clínica? Tengo que ver si el niño se encuentra irritable, tengo que ver si el niño se encuentra con los ojos hundidos, tengo que ver si el niño se encuentra sediento, tengo que ver si el niño tiene el signo del pliegue. Una vez que yo tengo estos signos y síntomas agrupados, lo que yo voy a hacer es clasificar. Y hay tres formas de clasificar: diarrea con deshidratación grave, diarrea con deshidratación y diarrea sin deshidratación. ¿Qué me dice o qué me clasifica al infante con diarrea con deshidratación grave? Dos o más de los siguientes signos. El niño si se encuentra letárgico o inconsciente, si está con los ojos hundidos, si está con incapacidad de beber o bebe con dificultad, o si el signo del pliegue regresa muy lentamente al estado anterior. Cuando se dice muy lentamente es mayor de 2 segundos. Si tiene cualquiera de estos dos o más signos, entonces es calificado como diarrea con deshidratación grave. Clasificación de diarrea con deshidratación. ¿Qué me dice esta clasificación? Dos o más de los siguientes signos: decaído, irritable, ojos hundidos, bebe con avidez, sediento, signo del pliegue desaparece lentamente. ¿Qué quiere decir que desaparece lentamente? Menos de 2 segundos. Si yo encuentro dos o más de estos signos, califico al niño como diarrea con deshidratación. Y finalmente, la clasificación de diarrea sin deshidratación es cuando no encuentro ninguno de estos signos, sin signos suficientes como para ser clasificado como los dos anteriores. En el caso de diarrea, hay otra evaluación clínica que yo tengo que realizar, en caso de que sea diarrea persistente. Entonces le pregunto a la madre: señora, ¿por cuánto tiempo su niño ha tenido diarrea? Si la señora me responde que ha tenido diarrea por más de 14 días, entonces el niño es clasificado como diarrea persistente. Diarrea persistente grave lo voy a calificar si es que a esto se le añade deshidratación. Diarrea persistente es si a la diarrea persistente no más, si la situación es sin deshidratación. Otra clasificación de diarrea, otra forma de evaluar. Vamos a evaluar la disentería. Le pregunto a la madre: señora, ¿su hijo ha tenido sangre en las heces? Y la señora me va a responder sí o va a responder no. Si la señora me responde de que sí, que su niño ha tenido sangre en las heces, entonces yo en esta clasificación lo califico como disentería. Y ahí se encuentra el esquema que yo poco a poco, o que cada uno de ustedes van a ir completando conforme vayan avanzando en las preguntas que se le están haciendo. Entonces, para recordar, lo que primero se hizo fue preguntar los datos generales. Luego de eso se evaluaron signos o problemas
que van a requerir que vaya inmediatamente a un centro hospitalario. Luego de eso se le ve los signos y síntomas principales. Y en este caso empezamos con tos y dificultad respiratoria. Se evaluó tos y dificultad respiratoria. Terminamos con tos y dificultad respiratoria. Pasamos a diarrea. Terminamos con diarrea. Pasamos a fiebre. ¿Qué hago en fiebre? ¿Cómo califico a un niño con fiebre? Voy a calificar a un niño con fiebre cuando la madre me refiere que el niño ha tenido fiebre o ha tenido una sensación de alza térmica. Obviamente la sensación de alza térmica la señora me lo va a decir si mi hijo ha tenido fiebre. ¿Cómo también puedo calificar a un infante con fiebre? Cuando a la palpación uno siente caliente al niño. Cuando se le mide la temperatura axilar y esta es superior a 37.5. O cuando se le mide la temperatura rectal y esta es superior a 38 grados centígrados. Una vez que se evaluó si el niño tiene fiebre, lo que vamos a hacer ahora es evaluar el riesgo. Nuestro país es una zona endémica en diferentes enfermedades parasitarias que pueden causar fiebre. Entre ellas se encuentra el dengue, la bartonelosis, la malaria. Entonces, según la ubicación, yo puedo evaluar el riesgo a cuál de esas enfermedades puede estar relacionado con la fiebre. Entonces, evalúa el riesgo. Se le pregunta a la madre: señora, su hijo, ¿usted ha viajado con su niño en las 2 últimas semanas a algún lugar? Sí, he viajado o no he viajado. En caso haya viajado, se le dice: ok, ¿a dónde? Entonces, nosotros tenemos que tener un listado de cuáles son las zonas endémicas de dengue, de malaria, de bartonelosis. Según esa zona y el niño, si tiene fiebre, yo voy a poder decir a cuál de los vectores se encuentra con mayor riesgo a tener una infección o a estar parasitado por el parásito, protozoario o bacteria que se encuentre dentro de estos vectores. Entonces, ok, tiene fiebre. Evalúa el riesgo. El paciente viene de Ancash. Entonces decimos evaluar el riesgo de bartonelosis, enfermedad de Carrión. Entonces yo ya empiezo a pensar que puede ser que tenga esa enfermedad. Primero hago la evaluación clínica. ¿Qué comprende la evaluación clínica? ¿Por cuánto tiempo ha tenido fiebre el niño? Señora, su hijo ha tenido rigidez de nuca. Y luego lo que hago es evaluar los signos de enfermedad eruptiva. Porque si tiene alguno de estos signos, entonces la fiebre puede deberse a una sarampión o a una varicela. Ya hice mi evaluación clínica, ahora voy a hacer la clasificación de mi fiebre. Para hacer la clasificación de la fiebre, lo que voy a ver, separar en 2 grupos: áreas sin riesgo y áreas con riesgo. ¿Riesgo a qué? Riesgo a los vectores que se encuentran acá. Entonces, si es un área con riesgo, si es un área de riesgo de malaria, voy a clasificar a mi paciente como paciente con malaria grave, si tiene esto, paciente con malaria probable, si tiene estos signos y síntomas, y paciente con malaria poco probable, si tiene estos signos y síntomas. Si es un área endémica de bartonelosis, igual, bartonelosis grave, bartonelosis probable, bartonelosis poco probable. Si es un área endémica de dengue, la clasificación va a ser como dengue grave, dengue probable o dengue poco probable. Lo que yo voy a hacer es juntar signos y síntomas y calificar si se encuentra en una clasificación de color rojo, en una clasificación de color amarillo o en una clasificación de color verde según el área de riesgo de donde procede el paciente. Si es un área sin riesgo, yo voy a clasificarlo como el paciente como una enfermedad febril muy grave, si tiene cualquiera de estos signos y síntomas, o como enfermedad febril, si no tiene ninguno de esos signos y síntomas de gravedad. Otra forma de clasificar a un paciente con fiebre según la enfermedad febril eruptiva. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me dice la enfermedad febril eruptiva? Me clasifica en probable sarampión y en cualquier otra enfermedad eruptiva. ¿Cuándo voy a sospechar de sarampión? Si el paciente tiene una erupción generalizada maculopapular y si a eso se le añade tos, coriza o ojos enrojecidos. Va a ser cualquier otra enfermedad si es que no tiene estos síntomas
o se le añade otros de los dos mencionados. Por ejemplo, si al paciente se le añade una erupción generalizada pero de tipo vesicular, entonces yo voy a empezar a pensar que el paciente lo que tiene es una varicela. Y ahí se encuentra mi formulario que yo poco a poco voy a ir llenando. Empezamos por acá, ya nos encontramos en este sector del formulario. Y en este caso, el formulario al paciente se lo ha calificado como una enfermedad febril aguda. Terminamos con la fiebre, pasemos al problema de oído. Igualito se le pregunta a la señora: señora, ¿su hijo le duele el oído? ¿Tiene algún problema con el oído? Entonces, si la señora dice no, entonces pasamos al otro signo principal. En caso de la señora diga que sí, lo que se va a hacer es evaluar el problema de oído. Y al evaluar el problema de oído, lo que primero voy a hacer es evaluar clínicamente, y lo que luego voy a hacer es clasificar. ¿Cómo evalúo clínicamente? Tengo que ver si el niño tiene dolor de oído. Tengo que ver si el niño bota exudado por el oído. Si el exudado que bota es mayor a 14 días, lo califico como una otitis media crónica. Si es menor a 14 días, lo califico como una otitis media aguda. No solamente me debo quedar tranquilo con ver si bota algún tipo de exudado o exudado mucopurulento. Lo que tengo que hacer es también observar, porque puede ser que el exudado no se encuentre a simple vista, sino que es necesario que yo observe por un otoscopio o a simple vista nomás para ver si es que hay algún tipo de secreción mucopurulenta a través del oído del infante. Y también lo que tengo que hacer es evaluar los mastoides, como se ven acá en la imagen. Esta imagen es una imagen típica de una mastoiditis. Una inflamación retroocular. Detrás de la oreja. Clasificación. En la clasificación de problema de oído, tengo ahí clasificación según mastoiditis, clasificación por otitis media crónica y clasificación por otitis media aguda. Y no tiene ninguno de los anteriores. ¿Cómo lo clasifico como mastoiditis? Cuando hay una hinchazón dolorosa detrás de la oreja, como se muestra aquí en esta imagen de acá. Cuando lo califico como una otitis media crónica, cuando la secreción de pus es mayor a 14 días, como le he dicho en esta parte de acá, pero el paciente no tiene una hinchazón. ¿Cómo lo califico como otitis media aguda? Cuando la secreción de pus es menor a 14 días. Esta secreción de acá. Aparte de ello, el paciente puede tener dolor en el oído o el tímpano se puede encontrar rojo en un examen otoscópico. ¿Y cuando no tiene nada? Cuando no tiene ninguno de estos signos. No hinchazón, no supuración, no tímpano rojo. Y aquí se encuentra la hoja en donde yo voy a empezar a llenar acerca de algún problema de oído. Siguiente signo principal, problema de garganta. Pasos. Primero, evalúo clínicamente. Como los anteriores, primero evalúo clínicamente y luego hago la calificación. ¿En qué consiste la evaluación clínica? Tengo que preguntar si el niño tiene dolor de garganta. Tengo que ver si el niño tiene algún exudado en la garganta. Tengo que ver, mejor dicho, tengo que palpar si hay ganglios cervicales. Luego de ello, lo que voy a hacer es clasificar. La clasificación se encuentra en esos tres gráficos que se acaban de mostrar. Clasificación como faringoamigdalitis aguda supurada. Si encuentro ganglios cervicales crecidos no dolorosos, y aparte yo puedo también encontrar exudado blanco en la garganta. Si tiene cualquiera de estos de acá, lo voy a clasificar como una faringoamigdalitis aguda supurada. Faringitis viral, cuando no hay ganglios en la región cervical, ganglios palpables. Y aparte de ello, sí voy a encontrar exudado blanco en la garganta. Cuando lo califico como una no faringitis, cuando no tiene ni ganglios palpables en la región cervical, ni tampoco tiene exudado. Esta es la forma de hacer la clasificación de un problema de garganta en un niño de 2 meses a 5 años de edad. Y acá tienen el formulario, y en la parte inferior ustedes pueden observar cómo es el análisis del niño según problema de garganta. Desnutrición y anemia. A diferencia de los anteriores, que se le preguntaba a la madre: señora, ¿su hijo tiene problema de garganta?
No, no tiene. Ah, ya, paso al siguiente punto. Señora, ¿su hijo tiene tos o problemas para respirar? No, no tiene. Ah, ya, ok, paso al siguiente punto. Señora, ¿su hijo tiene fiebre? No, no tiene fiebre. Ah, ya, ok, paso al siguiente punto. En este caso, cuando llego al punto de desnutrición y anemia, a todos los niños se le tiene que hacer este examen, sin excepción. Entonces, primero lo que voy a hacer es evaluar clínicamente y luego voy a clasificar. En la evaluación clínica, lo que primero voy a hacer es evaluar los signos de desnutrición y luego voy a evaluar los signos de anemia. Al evaluar los signos de desnutrición, lo que yo tengo que hacer es evaluar el peso para la edad, tengo que evaluar la talla para la edad, tengo que ver si el bebé tiene edema en los pies, tengo que ver si a simple vista el bebé muestra signos de desnutrición. O sea, se encuentra muy flaco, muy delgado. Y es demasiado notorio ya que un niño que se encuentra ya con desnutrición. Primero yo voy a evaluar el peso para la edad. ¿Cómo evalúo el peso para la edad? ¿Qué quiere decir ese PE? PE quiere decir peso para la edad. Y lo tengo que evaluar mediante estos gráficos. Estos gráficos ya establecidos. En este caso, el gráfico que se encuentra acá es un gráfico de peso para la edad. Es una tabla del peso para la edad en niñas. Este sector de acá es la tabla de peso para la edad en niñas de 0 a 2 meses. Este sector de acá es la tabla de peso para la edad en niñas de 2 a 36 meses. Y este sector de acá es la tabla de peso para la edad de niñas de 36 a 60 meses. Entonces, peso lo voy a tener en el eje de las ordenadas. Y la edad lo voy a tener en el eje de las abscisas. Y lo que yo voy a hacer es ver si el niño tiene un correcto peso para la edad. ¿Cómo evalúo eso? Entonces, según el peso para la edad, yo voy a tener esta clasificación. La clasificación de niño normal o niño desnutrido. Entonces, ¿yo cómo voy a clasificar a un niño desnutrido? Mediante la tabla de peso para la edad. ¿Y de qué forma lo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es hacer esta fórmula. El peso que tiene el niño, el peso que se le preguntó al inicio, lo pongo en el numerador. Luego lo que yo voy a hacer es el peso ideal para la edad. ¿Cómo lo voy a evaluar eso? ¿Ok? Voy a preguntarle al niño o a la señora, señora, ¿qué edad tiene su niño? Ok, mi niño tiene, a ver, un ejemplo. Mi niño tiene 4 meses, mi niña tiene 4 meses. Ok, tiene 4 meses. Entonces, para los 4 meses, ¿cuál vendría a ser el peso que debería tener? Entonces, lo que yo voy a hacer es, miren el puntero, llegar hasta esta línea que se encuentra en un negro más resaltante. Esa línea vendría a ser la media, es como decir el P50, el percentil 50. Y yendo al eje de las ordenadas me doy cuenta que tiene un peso aproximado de 3 kilos. Entonces, para 4 meses el niño tiene aproximadamente, la niña debe tener aproximadamente un peso de 3 kilos. Entonces los 3 kilos lo voy a poner acá. Y el peso que me menciona la madre lo voy a poner acá. Y todo esto lo voy a multiplicar por 100. Y me va a salir un valor. Si el valor es menor al 10%, lo voy a calificar como normal. Si el valor es entre 10 y 24, lo voy a calificar ya como un desnutrido grado 1. Si el valor es entre 25 y 39, como un desnutrido grado 2. Si el valor es mayor a 40, lo voy a clasificar como un desnutrido grado 3. Entonces, ¿para qué me sirve la tabla de peso para la edad? Lo que me va a definir la tabla de peso para la edad es un niño o una niña desnutrida. No me define nada más. Fin de peso para la edad. Pasemos a talla para la edad. Igualito también tiene su gráfica. Y al igual como tiene su gráfica, también va a tener una clasificación. Entonces, de la misma forma como se hizo con peso para la edad, se ve la gráfica de talla para la edad. En el eje de las abscisas se encuentra la edad, en el eje de las ordenadas se encuentra la talla.
se hace la ecuación que ven ahí, y si la ecuación me sale entre 90 y 94, al paciente lo clasifico como un desnutrido crónico leve. Si me sale entre 85 y 89, como un desnutrido crónico moderado. Si me sale menor de 85, lo clasifico como un desnutrido crónico severo. Entonces, ¿para qué me sirve la tabla de talla para la edad? Me sirve para definir a un desnutrido crónico. ¿Para qué me sirve la tabla de peso para la edad? Me sirve para clasificar a un paciente como desnutrido. Esta tabla de peso para la talla no se encuentra dentro de los signos de nutrición que menciona la IEPI, pero lo denomino porque también personalmente yo lo considero también importante, ya que lo que yo voy a hacer es evaluar a mi niño como agudo. Ojo que IEPI solamente menciona que lo que yo debo hacer es evaluar peso para la edad y talla para la edad. No menciona que yo debo evaluar peso para la talla, pero lo pongo aquí para que también ustedes puedan saber cómo o para qué sirve el peso para la talla. Pues bien, el peso para la talla me sirve para clasificar a un desnutrido como desnutrido agudo. ¿Mediante qué fórmula? Mediante esta fórmula, de la misma manera como se explicó anteriormente. Y si al hacer esta ecuación me sale entre 80 y 89, lo voy a clasificar como desnutrido agudo leve. Si me sale entre 70 y 79, lo voy a clasificar como un desnutrido agudo moderado. Si me sale entre menor de 70, lo voy a clasificar como un desnutrido agudo severo. Vuelvo a repetir. La tabla de peso para la talla me sirve para clasificar a mi niño como un desnutrido agudo. La tabla de talla para la edad me sirve para clasificar a mi niño como un desnutrido crónico. Y la tabla de peso para la edad solamente me sirve para clasificar a mi niño como desnutrido, si tiene o no tiene desnutrición. Vuelvo a repetir, IEPI solamente evalúa peso para la edad y talla para la edad, no evalúa peso para la talla. Luego de haber evaluado signos de nutrición, lo que voy a hacer es evaluar signos de anemia. ¿Y cómo evalúo signos de anemia? Veo las palmas de la mano del infante, y si estas son demasiado pálidas, demasiado blancas, entonces doy un signo positivo a anemia. Terminamos de hacer la evaluación clínica, ahora vayamos a la clasificación. Clasificación de desnutrición, clasificación de anemia. ¿Qué me dice la clasificación de desnutrición? Si el niño tiene cualquiera de estos signos, entonces lo clasifico como desnutrido grave. Si el niño tiene cualquiera de estos signos, el niño lo clasifico como desnutrición o riesgo nutricional. Y si el niño solamente no tiene ninguno de estos signos de desnutrición, lo clasifico como no tiene desnutrición o como también llamado riesgo nutricional. ¿Qué me dice la desnutrición grave? El niño debe tener adelgazamiento visible grave, o el niño debe tener edema en ambos pies, o el niño debe tener, según la tabla para la edad, menor a 3 desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir a menor a 3 desviaciones estándar? Voy a volver a la tabla y vamos a ver acá. Esta es la línea de base. Si el niño en su evaluación que se le hace en cada uno de los controles, el niño debe tener un ascenso, la niña debe tener un ascenso de su peso respecto a la edad, como se muestra en la curva que está señalando el puntero. Cuando el niño tiene un ascenso a nivel de esta curva que se muestra en el puntero, se le llama menos 2 desviaciones estándar. Si tiene ascenso a nivel de esta curva, se le llama menos 3 desviaciones estándar. Si se encuentra en este lugar, se encuentra alejado de lo normal. Entonces se empieza a clasificar al niño como desnutrido grave, desnutrido o no tiene desnutrición. Si se acerca a la línea de menos 3 desviaciones estándar, lo califico como desnutrido grave. Si se encuentra por debajo de la línea, menor a 3 desviaciones estándar. Si se encuentra entre la línea de menos 3 desviaciones estándar y la línea de menos 2 desviaciones estándar, o sea, si este de acá es menos 3 desviaciones estándar y si este de acá es menos 2 desviaciones estándar, si se encuentra en este rango, lo voy a calificar como
paciente con desnutrición o paciente con riesgo nutricional. Pero si el niño se encuentra entre menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar, o sea, entre menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar, o sea, si el niño se encuentra en este rango, yo voy a clasificar al niño como niño que no tiene desnutrición o niño sin riesgo nutricional. Esta es la forma de clasificar a un niño con desnutrición. ¿Cómo clasifico la anemia? Voy a clasificarlo como anemia grave, paciente con anemia o paciente que no tiene anemia. Si tiene palidez palmar grave, o sea que está muy blanco, anemia grave. Si tiene palidez palmar leve, no está muy blanco, lo califico solamente como anemia. Si el niño no tiene palidez, simplemente el niño lo califico como niño que no tiene anemia. Y ahí se encuentra la ficha que uno va a llenar en cuanto a verificar si presenta desnutrición y anemia. Terminamos con todos los puntos de signos principales que se analiza en la sección de evaluar y clasificar. Pasemos al siguiente punto de la sección de evaluar y clasificar. ¿Qué me dice el siguiente punto? El siguiente punto es evaluar las inmunizaciones. ¿Cuáles son esas inmunizaciones? Lo primero que tengo que hacer es preguntar, señora, su hijo qué edad tiene y si está al día en sus vacunas. Se le da un tiempo para pensar a la señora, para que pueda responder la pregunta, y luego de eso se le dice, señora, por favor, su carnet de control de vacunación para ver las vacunas que tiene su niño hasta el momento, para poder verificar lo que la madre le está diciendo verbalmente. Este de acá es el cuadro que uno va a llenar verificando los antecedentes de vacunación del niño o la niña. BCG, hepatitis B, pentavalente 1, 2, 3, antimaláricos, virus, la vacuna contra el polio, la vacuna oral, refuerzo del DPT, refuerzos del SPR, que vendría a ser la triple viral en este caso y la triple bacteriana en este caso. Entonces se empieza a marcar con una X las vacunas que ya tenga, las vacunas, primero se le pregunta a la madre cuáles vacunas ya tiene. Y si en caso no tenga una que corresponde para su edad y es necesario vacunarlo, lo que se va a hacer es marcar con un círculo la vacuna que se le tiene que aplicar el día de hoy. ¿Cuáles son las contraindicaciones para no practicar una vacuna? Si las vacunas son vivas, si son vacunas vivas, entonces no debe ser administrado en pacientes que presentan, en niños que presentan inmunodeficiencia o en pacientes que son inmunodeprimidos por alguna neoplasia maligna o por alguna terapia. En el caso del DPT, el DPT no debe ser administrado en niños que han tenido shock o convulsiones. Si este shock o convulsión ha sido en los 3 días posteriores a la aplicación de una DPT previa. O sea, si yo hoy día al niño le pongo la vacuna contra el DPT y en los 3 siguientes días tiene convulsiones, la siguiente dosis no se le debe poner. En reemplazo del DPT solamente se le puede poner vacuna contra la difteria o contra el tétano, más no contra la pertusis. Otra contraindicación del DPT: no debe ser administrado en niños con convulsiones recurrentes u otras enfermedades neurológicas activas. O sea, si el niño se encuentra con alguna enfermedad neurológica, con algún tipo de convulsión, etc., no se le pone la DPT, pero sí se le puede poner la DT. En este caso no se le está administrando la vacuna de pertusis. Esas son las 3 únicas contraindicaciones. En cualquier otra situación sí se le pone al niño la vacuna que le esté faltando para el mes en el que se encuentre. Y el otro punto, ya terminé de evaluar todos los puntos anteriores, pero el niño no solamente puede ser que tenga una tos, pues no puede ser únicamente que tenga una diarrea, una fiebre. El niño puede venir por otros problemas. ¿Y qué otros problemas aquejan al niño? El maltrato infantil. El maltrato infantil es otro problema que puede estar afrontando el niño. ¿Y yo cómo me voy a dar cuenta si el niño tiene maltrato infantil? Para eso acá dejo tablas con signos que me pueden indicar una lesión, un abuso sexual, un maltrato por abandono o signos que me puedan identificar
que el niño está siendo maltratado físicamente por alguno de sus tutores, padres o madres de familia. Si yo encuentro varios de estos signos de forma inexplicable, yo lo califico a un niño como lesiones físicas inexplicables. Si el niño tiene cualquiera de estos tres, yo lo clasifico como un abuso sexual. Y si el niño tiene cualquiera de esos cuatro signos, yo lo voy a calificar como maltrato por abandono. Y lo que yo voy a hacer es, si encuentro cualquiera de esos problemas, lo que yo tengo que hacer es comunicar rápidamente. Lo que yo tengo que hacer es comunicar primero al módulo de atención del maltrato infantil en salud de la zona, de la localidad, o lo puedo también comunicar a la Defensoría Municipal Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. Inmediatamente tengo que hacer esa comunicación a esos órganos para que ellos se encarguen de hacer las investigaciones respectivas. Entonces, hemos terminado con evaluar y clasificar. Eso es lo que más nos interesa de la exposición que estamos realizando el día de hoy. Los siguientes puntos vendría a ser identificar el tratamiento. De forma general, ¿cómo identifico el tratamiento? Lo que yo tengo que saber es, ¿hay necesidad de referir al niño? Y si hay necesidad de referirlo, ¿qué tratamiento hay que darle al niño antes de referirlo? Entonces, aquí se encuentra un esquema que ustedes pueden revisar con tranquilidad para ver cuáles son los pasos antes de referir al niño y si es necesario dar el tratamiento o no. Entonces, en resumen, ¿en qué consiste identificar el tratamiento? Identificar el tratamiento consiste en saber si es que es urgente referir al niño a un centro hospitalario de mayor especialización. Recordemos de que todo este esquema general que se está exponiendo, este esquema general que estamos exponiendo, se usa principalmente en postas y lugares alejados, donde no se encuentran los medios para hacer la evaluación de laboratorio y la evaluación de bioquímica, y lo que se va a hacer es evaluar al niño según las enfermedades prevalentes de la zona. Luego de identificar el tratamiento, lo que voy a hacer ahora es tratar. ¿Y cuáles son los puntos que habla IEPI en tratar? El uso de medicamentos orales, enseñar a la madre a tratar en el hogar, inmunizar al niño y dar líquidos extra en caso de diarreas. Estos son los puntos que IEPI enfatiza en la sección de tratar. Luego de tratar, lo que voy a hacer es aconsejar a la madre. ¿Y cómo voy a aconsejar a la madre? IEPI menciona 2 puntos. Lo que voy a hacer es evaluar la alimentación y hacer recomendaciones. Tengo que preguntar, señora, ¿cómo comen ustedes en su hogar? ¿Cuál es el tipo de alimentación que tienen? Si su alimentación es en carbohidratos, lípidos o proteínas. Evaluar qué tipo de alimentación tiene el niño. Si el niño tiene alimentación por lactancia materna exclusiva, los 6 primeros meses, o si a la lactancia materna exclusiva, o si a la lactancia materna se le añaden los alimentos ya sólidos, que ya vendría a ser luego de los 6 meses de edad. Y dar recomendaciones a la madre respecto a ello. El otro punto que menciona IEPI en la sección de aconsejar a la madre se encuentra habilidades de buena comunicación. ¿Cómo yo le voy a aconsejar a la madre? Lo que yo tengo que hacer es aconsejarle mediante esquemas, mediante gráfico, para que la madre entienda y pueda criar muy bien a su pequeño. ¿Qué otro punto nos menciona IEPI? Luego de eso, lo que tengo que hacer es controlar. ¿Y cómo controlo? La cito a la señora luego de un tiempo para evaluar cómo ha sido el tratamiento del niño. Tengo que ver si el niño ha respondido bien, si el niño ha respondido mal, o si no le he hecho efecto. Si el niño ha respondido mal, lo que tengo que hacer es transferir al niño a un centro hospitalario especial. Esos pasos que se acaban de dar son los pasos que IEPI recomienda para evaluar a un niño, principalmente en zonas que se encuentren alejados del centro hospitalario. Ahora, ¿cuál es el modelo de historia clínica pediátrica que nosotros vemos en los centros hospitalarios? Cualquiera sea el hospital que se encuentra. Tengo acá, les voy a presentar un modelo de historia clínica pediátrica, en donde el primer punto, como todos sabemos, vendría a ser la anamnesis, la pregunta que se le hace a la madre o padre de familia. ¿Qué comprende la anamnesis? Primero, la afiliación. Primero se le pregunta por los nombres y apellidos, la edad, si es en años, en meses, en días, el sexo del niño,
La religión, es importante la religión, porque puede ser de que sea un testigo de Jehová, y como todos sabemos, ellos están en contra de las transfusiones sanguíneas. Entonces es importante esto para no tener problemas médico-legales. La fecha de nacimiento del niño, el lugar de nacimiento, el domicilio es importante, el teléfono, el nombre de la madre o del padre, el grado de instrucción de cualquiera de ellos y la ocupación de cualquiera de ellos. El informante y el parentesco con el niño. ¿A qué se refiere con el informante? El informante vendría a ser la persona que está dando los datos del niño. En este caso, no solamente pueden ser los padres de familia, puede ser que haya habido un accidente de tránsito, puede ser de que haya habido un problema social y quien haya llevado al niño no haya sido el padre de familia, sino haya sido el policía, el bombero, la profesora del colegio. Entonces acá se tiene que poner quién ha sido el informante. Y se pone, también puede ser el tío, ¿no? El tío, la abuela, el primo, el hermanito. Entonces aquí se tiene que poner el parentesco que se tiene con el niño. Es importante esos datos. Y luego fecha de ingreso a emergencia, la hora en que ingresó a la emergencia. Fecha de ingreso a otro servicio, luego de ser derivado de emergencia, la hora en que se hizo. Fecha de ingreso al servicio en el que se encuentra atendiendo en este momento. Y también la hora. Estos datos son importantes para evitar problemas médico-legales. Nunca hay que olvidar de poner la hora de ingreso, porque eso nos puede salvar de muchas. Luego de hacer la afiliación, pasamos ahora a la enfermedad actual. La enfermedad actual, como recordemos, tenemos que poner el tiempo de enfermedad. Se le pregunta a la madre cuál es el tiempo de enfermedad del niño o de la niña. La forma de inicio, si ha sido brusco o se ha ido conforme pasa el tiempo. Curso, progresivo, intermitente. Signos y síntomas principales se ponen, recomiendo mínimo 3, como mínimo 3 signos o síntomas principales que la madre mencione. Y el relato. El relato tiene que ser muy bien detallado y estructurado, según la historia natural de la enfermedad. En este relato no es recomendable poner, por ejemplo, hoy día estamos sábado. No se debe poner el viernes de la semana pasada o el lunes de la semana pasada o el día tal por fechas, porque eso tiende a traer confusiones. Es mucho más fácil poner 2 días antes del ingreso, 3 días antes del ingreso, una semana antes del ingreso, para de esa forma poder analizar mejor la historia natural de la enfermedad. Y luego las funciones biológicas. El apetito, si ha aumentado o disminuido, la sed, ha aumentado o disminuido, las heces, si son diarreas, si son sólidas, el sueño, si ha aumentado o disminuido, la orina, el color de la orina, y el peso del niño. El otro punto vendría a ser los antecedentes. Esta parte es muy importante. Vamos a tener antecedentes fisiológicos. Y dentro de los antecedentes fisiológicos vamos a tener primero los antecedentes prenatales. ¿Qué comprenden los antecedentes prenatales? El gesta y para. El control prenatal. Si ha tenido control prenatal, se pone acá, sí he tenido control prenatal. La madre va a mencionar. ¿Y cuántas veces ha tenido el control prenatal? También se tiene que poner. Problemas del embarazo. Problemas de embarazo según los trimestres. En el primer trimestre, ¿qué problemas ha tenido la señora? En el segundo trimestre, ¿qué problemas ha tenido la señora? En el tercer trimestre, ¿qué problemas ha tenido la señora? Terminé con los controles prenatales. Pasemos a los controles natales. ¿Qué comprenden los controles natales? ¿Qué tenemos que especificar ahí? ¿Cómo fue el parto? Si fue un parto eutóxico o si fue un parto distóxico. Y si fue un parto distóxico, especificar por qué. ¿Por qué se hizo el parto distóxico? No sé, puede ser que el niño haya tenido una ruptura prematura en membrana y se haya tenido que realizar este tipo de parto. Eso se tiene que especificar acá. ¿Dónde fue la atención? ¿La atención fue en el domicilio o la atención fue en una institución especializada? Y si en una institución especializada, igualito especificar en qué institución fue. El peso al nacer. La talla. El perímetro cefálico. Se evalúa si el niño, le pregunto, señora, ¿su niño lloró? Señora, ¿cuál fue el APGAR del niño? Si la señora recuerda, se le pone cuál fue el APGAR al minuto y cuál fue el APGAR a los 5 minutos. Y cuáles son las complicaciones que se tuvieron durante el momento del parto, del nacimiento. Igualito se pone específica. Y finalmente los antecedentes postnatales. Después del nacimiento, ¿qué pasó? Tenemos que evaluar la alimentación, las inmunizaciones y el desarrollo psicomotor.
La alimentación. Señora, la lactancia de su hijo es exclusiva, lactancia materna exclusiva. ¿Cuánto tiempo duró? Señora, ¿tiene lactancia artificial exclusiva? ¿Y a qué edad se empezó la lactancia? Artificial, o sea, con fórmula. Señora, la lactancia que le da su hijo, ¿es mixta? ¿Qué quiere decir mixta? O sea, materna y artificial. ¿Y en qué edad se empezó a hacer este tipo de lactancia? Eso también se tiene que detallar en la sección de alimentación postnatal. Inmunizaciones. Las vacunas del niño. Recordemos, cuando está recién nacido, al niño se le tiene que poner la BCG y la hepatitis B. Entonces se tiene que marcar acá con una X si es que el niño ya lo tuvo. La antipolio. ¿Cuándo se pone la vacuna antipolio? A los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Acá se tiene que poner con una X si es que el niño ya tuvo la vacuna. ¿Cuándo se pone la rotavirus? 2 meses y a los 4 meses. ¿Cuándo se pone la pentavalente? 2 meses, 4 meses, 6 meses. ¿Cuándo se pone la influenza? A los 7 meses y a los 8 meses. ¿Cuándo se pone la antineumocócica? A los 2 meses, a los 4 meses y a los 12 meses. ¿Cuándo se pone la triple viral? A los 12 meses y a los 48 meses. ¿Cuándo se pone la triple bacteriana? A los 18 meses y a los 48 meses. ¿Cuándo se pone la antimalárica? A los 15 meses. Entonces, se le pregunta al niño, se le pregunta a la madre, o lo que se hace es ver en la cartilla de vacunación y se va marcando con una X las vacunas que ya tengan. Desarrollo psicomotor. ¿Cómo evalúa el desarrollo psicomotor? Se le pregunta, señora, ¿a qué edad el niño tuvo su control cefálico? O sea, ¿a qué edad el niño pudo controlar la cabeza? Señora, ¿a qué edad el niño pudo controlar el movimiento de su tórax? Señora, ¿a qué edad su niño empezó a caminar? Señora, ¿a qué edad su niño empezó a voltearse cuando se encontraba echado en la cama? Señora, ¿a qué edad su niño empezó a controlar su orina? ¿A qué hora podía ir? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿A qué edad el niño podía ir sin dificultad al baño y miccionar? Señora, ¿cuándo el niño empezó a dar sus primeras palabras? Estos 6 puntos lo que me va a hacer es definir el desarrollo psicomotor del niño. Y eso es lo que yo tengo que poner en la historia clínica pediátrica. Antecedentes patológicos. Tengo que ver si hay enfermedades anteriores. Aquí se debe poner en orden cronológico. Se debe poner dónde fueron las hospitalizaciones y se deben poner los diagnósticos que se le dieron. Se le tiene que preguntar a la madre. Intervenciones quirúrgicas. Se detalla cuáles son las operaciones que ha tenido el niño. Se tiene que detallar si el niño si tiene alguna alergia a algún medicamento, si tiene alergia a algún alimento. Se tiene también que detallar si el niño ha tenido algún accidente. Y también se tiene que detallar si es que el niño ha tenido algún tipo de transfusión sanguínea. Dentro de los antecedentes familiares, tenemos del padre, de la madre, hermanos, los antecedentes por la línea materna y los antecedentes familiares por la línea paterna. Se tiene que detallar si es que hay historia de diabetes mellitus, hipertensión, historia de neoplasias, de cáncer. Se tiene que detallar todo esto en cada uno de los recuadros, según si sea del padre, de la madre, hermanos, por la línea materna, los abuelos por la parte de la mamá, o los abuelos por la parte del papá. Antecedentes socioeconómicos y epidemiológicos. En socioeconómicos tengo que ver la vivienda, tengo que ver si la vivienda, ¿qué material es? Material noble, si es de madera, el número de habitaciones que hay en la vivienda, el número de personas que habitan en la vivienda, los servicios básicos, luz, agua, desagüe. Se le pregunta a la madre, señora, ¿tiene luz en su hogar? Sí, sí tengo. No, no tengo. Señora, ¿tiene agua en su hogar? Sí, sí tengo. No, no tengo. Señora, ¿tiene desagüe en su hogar? Sí, sí tengo. No, no tengo. Esto se tiene que detallar en ese sector. ¿Cómo es la eliminación de excretas? Si es en silos, si es al aire libre o si son en servicios higiénicos. Animales domésticos. ¿Tiene, señora? ¿Perrito, gatito? Sí, no. Y especificar qué tipo de animalito. Perrito, gatito. En la selva tienen todo tipo de animales. Insectos. ¿Qué insectos hay en la zona? Si son roedores, se tiene que especificar sí, no, insectos o roedores. ¿Cómo es la alimentación familiar? Si es a base de carbohidratos, lípidos o proteínas. ¿Y cuáles son los ingresos que se tienen en la familia? Para esa forma también evaluar los antecedentes socioeconómicos del mismo. ¿Y cuáles son los antecedentes epidemiológicos?
si han realizado viajes últimamente o si han tenido algún contacto con alguna persona con tuberculosis. Eso se tiene que especificar en esos lugares de la historia clínica. ¿Qué comprende el examen físico? Pero se tiene que poner la fecha y la hora en que se hace el examen físico. Luego se le pesa, se le talla, se saca el percentil peso-talla por las tablas que se mencionó hace breves momentos, se saca el percentil peso-edad, se saca el percentil talla-edad, se evalúa el perímetro cefálico, se saca el percentil del perímetro cefálico, igual por tablas, se halla el índice de masa corporal si es que el niño es mayor de 2 años. Si el niño es menor de 2 años, lo que se hace es evaluar el percentil peso-talla, el percentil peso-edad y el percentil talla-edad. Estos tres corresponden a los métodos de Waterloo. Y luego también se le puede evaluar el área de superficie corporal por fórmula. Se le halla la frecuencia cardíaca, dependiendo de la edad, la frecuencia respiratoria, dependiendo de la edad, la temperatura que tiene el niño, se especifica si es una temperatura, se pone acá la temperatura, cuál es la temperatura, y se marca acá si la temperatura que se puso acá se le evaluó por vía oral, por vía rectal o por vía axilar. Se evalúa la presión arterial y la saturación de oxígeno. Luego de eso, ¿qué comprende el examen general? Lectoscopía, la primera impresión que me da el niño apenas ingresa a mi consultorio. Piel y faneras, tejido acelular subcutáneo, linfáticos, aparato locomotor. En el locomotor importante, el Ortolani y el Barlow. Esto es importantísimo evaluar para poder hacer un descarte de displasia congénita de cadera. Entonces se ve si es normal, si es anormal o simplemente si no es posible aplicarlo. Pero es importantísimo hacer esta evaluación de Barlow y Ortolani. Luego vemos el examen regional. Primero cabeza, ojos, nariz, orejas, boca, cuello. Evalúo 6 nódulos linfáticos, evalúo simetría de cuello. Tórax. Evalúo si el tórax tiene alguna prominencia, alguna depresión, si es pectum excavatus, si es tórax en quilla, aparato respiratorio, inspección, palpación, auscultación, percusión, aparato cardiovascular, inspección, palpación, auscultación, soplos cardíacos, evalúo, percusión, abdomen, igualito, inspección, auscultación, palpación, percusión, genitourinario, de igual forma, y neurológico. Acá lo que tengo que hacer es evaluar el Glasgow que presente el niño. Signos meningios, pares craneales. Y finalmente lo que voy a hacer es dar mi impresión diagnóstica. Voy a dar mis diagnósticos principales, mis diagnósticos secundarios, mi diagnóstico nutricional, nutrido grave, moderado, severo, anémico, etc. Diagnóstico por hidratación, deshidratado, gravemente deshidratado, y el diagnóstico del desarrollo psicomotor. Y de esa forma lo que yo voy a hacer es culminar con la historia clínica pediátrica, que detalladamente he tenido que realizar. La bibliografía donde se han sacado los temas: curso virtual de AYEPI de enfoque a derechos, clases teóricas del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y clases teóricas del Instituto Nacional de Salud del Niño. Esos son los temas de los que me he basado para poder brindar esta exposición. Muchas gracias, espero que les sea de mucho apoyo esta exposición para que les pueda servir mucho en la parte del serum y también en su avance clínico, en su avance en medicina y en su último año que vendría a ser el INTER.